Hola, ¿qué tal? La clase de ahorita va a ser una clase muy sencilla, una clase que no debe tener mayor complicación, es álgebra y es trigonometría. Bueno, la clase se trata es de cinemática y la idea es definir el sistema local de reposo o los sistemas locales de reposo que tenemos. Eh, bueno, Eh, para poder definir la posición de una estrella y su velocidad, bueno, lo primero que necesitamos es un sistema coordenado que nos indique dónde está la estrella, ¿no? Entonces, bueno, el sistema más sencillo de definir es el sistema ecuatorial. Tenemos nosotros la Tierra tiene un polo norte, un polo sur, tiene un ecuador, y entonces lo que podemos hacer es simplemente una especie de extensión de este sistema, ¿no? Entonces, podemos extender la posición, digamos, la esfera de la Tierra la podemos extender, proyectar hacia el cielo. Entonces tenemos la esfera celeste. En esta esfera celeste también podemos proyectar el ecuador celeste hacia el infinito. Entonces tenemos el ecuador terrestre, la podemos proyectar hacia el infinito y tenemos el ecuador celeste. Y entonces podemos también trazar una proyección del eje de rotación de la Tierra y tenemos el polo norte celeste y el polo sur celeste. Tenemos que definir un punto cero a partir del cual vamos a medir coordenadas en esta esfera, y ese punto cero pudiera ser cualquier lugar. En el caso de la Tierra se toma el meridiano de Greenwich. Entonces cualquier objeto en la Tierra, en la superficie de la Tierra, lo referimos a ese punto, ¿no? Entonces tenemos una longitud terrestre y una latitud terrestre. En el caso de las coordenadas celestes, esto es tomar el meridiano de Greenwich como un punto cero, sería complicado porque en cada momento del día la posición de cualquier estrella estaría cambiando. Digamos, dado que la Tierra está rotando, entonces el meridiano de Greenwich se va moviendo y entonces la estrella tendría coordenadas diferentes según la hora del día y el día del año, ¿no? Entonces necesitamos un punto un poquitín más estable y entonces definimos ese punto como el lugar que ocupa el Sol en el momento en el que pasa del hemisferio sur al hemisferio norte. Esto ocurre el 20 de marzo de cada año ocurre y es el día que denota, digamos, la entrada de la primavera en el hemisferio norte y la entrada del otoño en el hemisferio sur. Entonces a ese punto se le llama punto vernal, se le denota normalmente con la letra gamma. Y entonces, bueno, supongamos que ahora tenemos una estrella en la esfera celeste y pues podemos proyectar, digamos, la línea de la visión. Esa estrella está a una distancia r y lo que podemos hacer es imaginar un círculo máximo, es decir, un círculo que pasa por los polos celestes y por la posición de la estrella. Ese círculo máximo se le llama meridiano de la estrella y entonces podemos definir este angulito de aquí, que sería, digamos, el ángulo trazado por este gran arco, por este círculo máximo. Este angulito se le llama declinación y por otro lado me queda aquí otro triangulito con el cual yo puedo definir aquí otro angulito al cual le voy a llamar ascensión recta. Esas son las coordenadas ecuatoriales, es el sistema ecuatorial de coordenadas, pero no es el único. Hay un sistema un poco más práctico en términos de definir y entender la dinámica de la galaxia. En términos de la dinámica de la galaxia, lo que podemos decir es darnos cuenta que tenemos nosotros nuestra Tierra y nuestra vecindad. Tenemos un plano galáctico, y entonces ese plano galáctico y esa estructura galáctica me define una orientación diferente, ¿no? Entonces yo tengo que nuestra galaxia tiene un centro y entonces puedo definir mi eje X a lo largo de esta coordenada. Yo tengo una estrella en cualquier posición. Yo puedo también definir una línea de la visión hacia esa estrella y entonces determinar la distancia de alguna manera. Pero la posición de esa estrella va a estar dada, bueno, pues la puedo proyectar sobre el plano de la galaxia y entonces puedo también proyectar, definir aquí un par de angulitos. Por un lado tengo la latitud galáctica y por otro lado tengo la longitud galáctica. Entonces, este es el sistema de coordenadas galáctico, es un sistema muy sencillo.
y es equivalente al otro, ¿no? Estos ángulos, esta latitud y esta longitud, esta longitud y esta latitud galáctica no coinciden con la ascensión recta y la declinación, porque mientras que en este sistema el polo norte galáctico está hacia acá y el polo sur galáctico está hacia acá, la orientación de la Tierra es tal que el polo norte galáctico, el polo norte celeste, es decir, la proyección del polo norte de la Tierra hacia la bóveda celeste, estaría por acá, y el polo sur celeste estaría por acá. Entonces no están alineados estos dos ejes, estos dos polos. Bueno, para poder definir bien un sistema de referencia, hasta ahorita estos apenas son sistemas coordenados, pero para poder definir un sistema de referencia necesitamos especificar la velocidad con la que se mueve el sistema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una velocidad adecuada? Algo que sería interesante es pausen ahorita el video si pueden y piensen ustedes, estamos nosotros en una galaxia que se mueve de manera circular y queremos definir nuestro sistema de coordenadas, pero además ese sistema de coordenadas le queremos dar una velocidad para que sea un sistema de referencia adecuado. ¿Qué velocidad sería una velocidad natural para darle a este sistema de referencia? Piénsenlo un poquitín, pausen el video. Bueno, para poder definir, digamos, esto, ha habido existen de hecho varias definiciones. La primera que se inventó, bueno, pues fue el sistema de reposo cinemático. No se le llamaba cinemático, simplemente se le llamaba sistema local de reposo. Este sistema se definió con la idea de, pues decir, bueno, a ver, tenemos nuestra vecindad solar y aquí alrededor tenemos un montón de estrellas. Entonces, ¿con qué velocidad promedio se mueven estas estrellas? Pues definamos de esa velocidad a este sistema local de reposo. Bueno, pues este sistema local de reposo se encuentra a 8 kiloparsecs del centro de la galaxia, se encuentra a una Y0 y a una Z0. Estas dos las podría yo definir como 0, ¿no? A una altura 0, no estoy ni arriba del plano ni abajo del plano, y sería Z0, y puedo definir las Y empezando a contar desde donde estoy, ¿no? Desde donde está el Sol o en esta vecindad. Y la velocidad que le voy a dar va a ser la velocidad promedio a lo largo de X, la velocidad promedio a lo largo de Y y la velocidad promedio a lo largo de Z. Van a decir ustedes, bueno, ¿por qué esta notación? Bueno, es una notación bastante estándar. Normalmente, o muchas veces, no siempre, pero muchas veces la velocidad a lo largo del eje X se le suele llamar pi y la velocidad a lo largo de Y se le suele llamar teta. Y son letras mayúsculas. Y esta Z también es una Z mayúscula, a diferencia de esta Z, que es una Z minúscula. Bueno, es convención. La motivación de definir este sistema local de reposo cinemático es que uno podría esperar que la velocidad promedio en X sea 0, es decir, haya tantas estrellas como cayendo o entrando, digamos, como estrellas saliendo de la posición de este sistema. Levanta que la velocidad promedio en X es 0. La velocidad en Z también debería de ser 0, es decir, hay tantas estrellas subiendo como estrellas bajando y pasando al otro lado del plano galáctico. Y la velocidad del sistema, en promedio de las estrellas, pues las estrellas uno pensaría que se deben de mover con una velocidad circular, es decir, que debe de estar girando con velocidad circular este grupo de estrellas. Bueno, resulta que no. Este sistema tiene el gran problema, que la velocidad promedio de las estrellas en la vecindad solar no es la velocidad de rotación circular. La velocidad de rotación circular es menor. Y esto se llama deriva simétrica y ya platicaremos de qué significa esto. Bueno, tenemos también el sistema de reposo dinámico. El sistema de reposo dinámico quizá es un sistema un poquitín más adecuado en el sentido de que nos permite determinar, digamos, es un sistema que no depende del conjunto de estrellas que definamos. Para poderlo entender, permítanme tantito, bueno, sí, para poderlo entender, pues lo que decimos es que este sistema se mueve con la velocidad circular
con la que se movería, digamos, una estrella de acuerdo a toda la masa que tengo yo en la galaxia. Si yo estoy a una cierta distancia del centro de la galaxia, me puedo imaginar una esfera de ese radio, y entonces toda esa masa que tengo adentro me produce una velocidad circular. Y con esa velocidad circular es con la que se mueve este sistema local de reposo dinámico. En este sistema local de reposo, pues ahora sí, la posición es el radio galactocéntrico, 8.2 kiloparsecs más o menos, una Y0 y una Z0, pues que serán, digamos, para el sistema local de reposo, su Y0 y su Z0 son 0. ¿Y con qué velocidad se mueve? Se mueve con velocidad 0, la velocidad de rotación, 0. Y esta velocidad de rotación anda alrededor de 200 y cacho kilómetros por segundo. Podemos tomar aquí 235. Creo que en realidad hoy día se considera un poquitín menor la velocidad de acuerdo a las últimas mediciones. Una cosa que hay que notar es que en principio cada estrella tiene su propio LSR. Es decir, si yo tengo una estrella en otra órbita, o digamos más cercana, pues esa va a tener su propia R0 y entonces va a tener una masa diferente y va a tener su propia velocidad de rotación. Entonces, cada estrella en principio tiene un sistema local de reposo. Incluso, aunque estén al mismo radio, simplemente estando en otra posición a lo largo de Y, me va a definir también un vector velocidad diferente. Es decir, los ejes de mi sistema de referencia no van a coincidir. Entonces, la velocidad, aunque tenga la misma magnitud, va a tener una orientación diferente. Bueno. Finalmente, el sistema rectangular heliocéntrico. Este sistema es un sistema que se mueve con la velocidad del Sol. Y tenemos, digamos, las velocidades normalmente las reportamos en este sistema. Es muy cómodo. Es decir, cuando nosotros medimos la velocidad de un objeto celeste, tenemos que el objeto se puede estar moviendo, alejándose o acercándose respecto a nosotros. También se puede estar moviendo en el plano del cielo, perpendicular a la línea de la visión. Pero su velocidad, digamos, va a estar afectada también por nuestro movimiento en el momento de la observación. Si la Tierra está en su movimiento orbital alrededor del Sol, bueno, cuando te va en una dirección, pues tienes una velocidad, digamos, la misma Tierra le introduce un corrimiento al rojo o al azul, dependiendo de para dónde va la órbita de la Tierra. Sin embargo, bueno, el movimiento de la Tierra lo entendemos muy bien, tanto la rotación como la traslación, de manera tal que se puede restar este movimiento de la Tierra a los datos observacionales. Y a la hora de restar estos movimientos, pues lo que nos quedamos es la velocidad de la estrella respecto al Sol. Entonces, eso es precisamente la velocidad heliocéntrica. En este sistema de referencia, bueno, nuevamente llamamos X, Y, Z al sistema coordenado, pero las velocidades heliocéntricas por convención suelen llamarse V y W. U es la derivada de X respecto al tiempo, V es la derivada de Y respecto al tiempo y W es la derivada de Z respecto al tiempo. Ahora, la velocidad de cualquier estrella, su velocidad real, pues bueno, la que yo mido en realidad es la velocidad de la estrella real respecto a la galaxia, por ejemplo, menos la velocidad del Sol. Tengo que restarle la velocidad del Sol. Eso es lo que yo voy a medir en este sistema heliocéntrico. Bueno, regresemos a este sistema galáctico. Tenemos nuestra vecindad solar, tenemos nuestro Sol, tenemos nuestro plano galáctico, nuestro centro galáctico, tenemos un polo norte galáctico, un polo sur galáctico, y podemos definir esta línea que me apunta de la vecindad solar hacia el centro galáctico. Bueno, podemos definir la línea perpendicular sobre el mismo plano de la galaxia y podemos definir una línea perpendicular a estas dos que apuntaría en dirección del polo norte galáctico. Este es mi sistema de coordenadas galáctico.
Entonces, la X apunta hacia el centro galáctico, la Y apunta en dirección de la rotación galáctica y la Z apunta hacia el norte galáctico. Bueno, la posición de una estrella, ya la habíamos platicado, tengo yo una distancia D a esa estrella y puedo proyectar la posición de esta estrella en el plano galáctico y entonces conocer su coordenada Z, conocer su coordenada Y y conocer su coordenada X. También puedo proyectar esta D en el plano de la galaxia y entonces definir mi ángulo B, mi latitud galáctica y definir aquí mi ángulo de longitud galáctica. Esto es, digamos, un poco lo que ya habíamos visto, es repetición. Ahora, la posición de esta estrella usando este sistema coordenado, pues miren, lo primero que tenemos que hacer es decir, a ver, tengo yo esta distancia D y la quiero proyectar en el plano de la galaxia. Ajá, entonces esta línea negra de que estoy proyectando, pues ¿cuánto vale? Su longitud vale D por el coseno de B. La distancia D por el coseno de este angulito me da la proyección. Ahora, para conocer la coordenada X, tengo que proyectar esto de aquí, lo tengo que proyectar a lo largo del eje X. Y dado que este ángulo es L, entonces esa proyección, esta distancia es proyectar esto que ya había proyectado, proyectarlo sobre el eje X y entonces eso es coseno del ángulo L. Bueno, ese es precisamente mi X. Ahora, en términos de estas coordenadas, la velocidad de la estrella sería pues derivar esta ecuación respecto al tiempo. Entonces tengo X punto, que es la derivada de X respecto al tiempo, y aquí tengo tres variables que pueden cambiar de acuerdo a que pueden cambiar en el tiempo. Es decir, la estrella se puede ir moviendo y puede ir cambiando su B, es decir, su latitud galáctica, puede ir cambiando su longitud galáctica y puede ir cambiando la distancia a la que se encuentra. Entonces tengo que derivar esto respecto al tiempo. Entonces es la derivada del primero por el segundo por el tercero. Es el primer término. A eso le tengo que sumar el primero por el tercero por la derivada del segundo. La derivada de coseno de B es menos seno de B por B punto. Entonces tengo el primero por la derivada del segundo por el tercero. Finalmente tengo que sumarle el primero por el segundo por la derivada del tercero. La derivada de coseno de L es menos seno de L, menos seno de L por L punto. Entonces aquí tengo ya cómo se construiría, digamos, la velocidad en términos de estas cantidades que yo en principio podría medir. Yo podría medir cuánto varía L, cuánto varía B y cuánto varía D, además de la posición de la estrella. Bueno, esto lo hice yo, pero ustedes traten de hacer la Y y la Z y sus derivadas para que tengan estas velocidades. Bueno, vamos a guardar tantito estas ecuaciones aquí. Voy a regresarlas, entonces por eso las señalo en rojo, porque las voy a traer a colación en unas transparencias más. Ahora, pensemos otra vez en nuestra Tierra. Nuestra Tierra está, tenemos un plano galáctico. Ojo, aquí este es el plano galáctico. No estoy representando con esto el ecuador celeste. Acuérdense que la Tierra respecto al plano galáctico está inclinada, entonces el polo norte estará por acá, el polo norte celeste. El polo sur celeste estará por acá y el ecuador celeste va a ser un círculo inclinado respecto a este círculo que estoy pintando aquí. Aquí en este sistema coordenado el polo norte galáctico está hacia arriba y el polo sur galáctico está hacia abajo. Mi punto cero ya no es el punto vernal. Ahora mi punto cero, de donde voy a medir las longitudes, es hacia el centro de la galaxia. Entonces, en este esquema, el centro de la galaxia está hacia afuera de la pantalla. Bueno, tengo yo de todos modos una esfera celeste y que en esa esfera tengo un polo norte y un polo sur galácticos y tengo una estrella que se localiza en esa esfera. Tengo una distancia a la estrella y al igual que hace rato, pues puedo trazar un círculo máximo. Este círculo máximo, bueno, me permite definir mi ángulo de latitud galáctica y finalmente con esta distancia proyectada en el plano de la galaxia, puedo definir mi L, mi longitud galáctica. Ahora, imaginemos que esta estrella se mueve
en un círculo paralelo al ecuador. Ajá, estamos en la transparencia pasada, hablamos de las velocidades de las estrellas. Entonces vamos a ver qué pasa si esta estrella se mueve paralela al ecuador galáctico o qué pasa si se mueve a lo largo de la latitud galáctica, perpendicular al plano galáctico. Bueno, lo que podemos hacer es, decimos, bueno, esta, que es la proyección de D en el plano galáctico, es la misma distancia que esta de acá. Esa es D por coseno de el ángulo de latitud galáctica. Bueno, esta estrella se mueve a una nueva posición, de manera tal que va a haber cambiado su posición un cierto ángulo. Ese ángulo le voy a llamar delta L. Ajá. De manera tal que este arquito de aquí, que le llamo delta S, no es otra cosa que delta L, es decir, el arco, por este radio, el radio de esta circunferencia, esta verde acá. Esta circunferencia tiene de radio d coseno de b, este es su radio. Entonces, radio por ángulo en radianes me da la longitud en centímetros, en escala lineal, en centímetros, en parsecs, en lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, ahora, si yo esta distancia, que está en kilómetros o en parsecs o lo que quieran, la divido entre el tiempo, esta distancia se me convierte en una velocidad. Es una velocidad a lo largo de este circulito que es paralelo al ecuador galáctico. Entonces, esta velocidad es simplemente delta L de coseno de B dividido entre el tiempo. Y aquí lo que noto es que delta L entre T no es otra cosa más que el movimiento propio en L, es decir, es cuánto se movió por unidad de tiempo en términos del ángulo L. ¿Cuál fue su cambio en L? Eso se llama movimiento propio. Bueno, esta ecuación la voy a recuperar de nuevo también en un par de transparencias. Vamos a guardarla tantito. Y ahora me pregunto qué pasa si la estrella, en lugar de moverse a lo largo de L, digamos, se mueve a lo largo de B, si cambia su latitud galáctica. Entonces, este arquito tiene la ventaja de que como está a lo largo de un círculo máximo, no es necesario proyectar. Este radio y este radio es el mismo, y entonces simplemente este arco es la distancia por el cambio en B. Y entonces, al igual que hace rato, esta delta S la puedo dividir entre el tiempo y entonces tengo una velocidad perpendicular al plano galáctico, y esta velocidad es esta D por delta B entre el tiempo. Y nuevamente, al igual que hace rato, yo puedo decir que esta cantidad es el movimiento propio a lo largo de B. Y aquí me estoy dando cuenta que metí la pata y esta es una MB. Esta no es L, es una B. Aquí la corregí ya. Entonces, disculpen ustedes. Esta es entonces la velocidad a lo largo de la latitud galáctica es el movimiento propio a lo largo de la latitud galáctica por la distancia a la estrella. Recupero la ecuación que saqué hace rato, la que tenía el movimiento propio a lo largo de L, era esta. Y entonces, déjenme también recuperar estas dos ecuaciones que teníamos hace rato que les dije las voy a recuperar. Bueno, teníamos la posición y teníamos la velocidad. Ahora, fíjense que aquí en esta velocidad, pues tengo D punto, es decir, cómo varía la distancia en el tiempo. Y eso no es otra cosa más que la velocidad radial, la velocidad que puedo medir con el efecto Doppler. Los demás son coordenadas. Ahora, acá tengo distancia, que podría medir con un buen instrumento como Gaia. Tengo B punto y tengo ángulos. Pero B punto es precisamente el movimiento propio en B. Y finalmente tengo L punto, que es el movimiento propio en L. Entonces, lo que yo tengo aquí es que D punto es la velocidad radial, que esta BL es precisamente la distancia por el coseno de B por el movimiento propio en L. Pero el movimiento propio en L pues es precisamente el L punto, es cuánto cambia el ángulo L en el tiempo. Y de la misma manera,
esta B de aquí es la distancia, ahí está la distancia, por cuánto cambia la B en el tiempo. Entonces, estas ecuaciones son equivalentes. Bueno, entonces, estas ecuaciones de aquí las podemos reescribir y puedo yo poner que esta X punto es la U, esta Y punto es la B, esta Z punto es la W, estas Ds son velocidades radiales, lo demás se queda igual. Esta B punto es la velocidad, digamos, más bien, perdón, esta B punto por la distancia es esta BB, y esta L punto por la distancia es esta BL. Entonces, finalmente nos damos cuenta que estas cantidades las podríamos medir con un instrumento como Gaia. Gaia nos permite determinar distancias y además nos permite determinar, tiene ya reportados movimientos propios a 2.000 millones de estrellas. Entonces, pues estas ecuaciones van a ser muy útiles, las vamos a usar en la siguiente clase, pero como la siguiente clase tiene su complejidad, mejor separamos por ahora y nada más planteamos este conjunto de ecuaciones que vamos a retomar la siguiente clase. Como resumen de la clase de ahorita, entonces tenemos, bueno, platicamos de sistemas de coordenadas, tenemos dos sistemas, el ecuatorial y el galáctico, y en términos de sistemas de referencia, bueno, pues tenemos el sistema heliocéntrico, el sistema de referencia local dinámico y el sistema local de reposo cinemático. El cinemático se definía a partir de la velocidad promedio de las estrellas, pero resulta que no es un buen sistema, ya lo platicaremos en las siguientes clases. El sistema local de reposo dinámico es más útil en términos de la dinámica, de entender la dinámica de la galaxia. Y el sistema heliocéntrico es un sistema muy práctico porque podemos medir las velocidades de las estrellas respecto al Sol de manera muy sencilla o razonablemente sencilla. Bueno, la velocidad heliocéntrica, hay que recordarlo, es la velocidad de una estrella medida desde el Sol. Es decir, a la velocidad que pueda tener la estrella respecto a la galaxia, le tenemos que quitar la componente del Sol, ¿no? La velocidad del Sol respecto a la galaxia. Y bueno, finalmente vimos una conversión entre la velocidad radial, la velocidad y las velocidades angulares de una estrella y las velocidades en X, Y, Z en este sistema X, Y, Z. Todo esto nos va a ayudar en las siguientes clases a entender el movimiento solar. Entonces, esta clase es una clase de preparación para entender el movimiento solar. Y con esto acabamos. Nada más me falta, y hay que comentarlo, me falta definir un sistema de referencia más, que es el sistema de referencia fundamental. Pero eso ya lo platicamos más adelante. Gracias.